vamos a platicar acerca de la enfermedad y la medicina en Alejandría, hasta antes de la conquista romana. Lo que caracterizó la cultura alejandría es una estructura muy importante que podemos ver aquí, la Biblioteca de Alejandría. La Gran Biblioteca de Alejandría es el estándar de lo que es la cultura de Alejandría. Además de esta estructura, tenemos a dos personajes muy importantes que también forman parte de la historia de este lugar, como son Herófilo y Erasístrato. En relación a la Escuela de Medicina de Alejandría, esta escuela de medicina viene bajo la batuta de la escuela de Hipócrates, es decir, se basaron en sus escritos hipocráticos para continuar la misma enseñanza. Y de ahí surgieron dos personajes muy importantes que hicieron que creciera la historia de Alejandría, Erasístrato y Herófilo. Ellos fueron los precursores de la anatomía, la fisiología y la patología. Y en relación a la anatomía se empezó a hacer la primera disección de cadáveres bajo los términos que se guiaban en la escuela de Ptolomeo. Es decir, la escuela de Ptolomeo fue una de las enseñanzas para que se pudiera realizar esto, pero la clave para poder conocer acerca de la anatomía un poco más fue la disección de cadáveres. Recuerden que en otras culturas no permitían la disección de los cuerpos porque era algo impuro o que atentaba contra la cultura de cada lugar. Pero aquí en Alejandría se empezó a hacer esto, es decir, empezaron a dejar atrás un poquito esos tabús y lograron conocer muchas cosas acerca de lo que es el cuerpo humano. En relación a lo que es la Biblioteca de Alejandría, recibe su nombre por el gran Alejandro Magno, por eso es de Alejandría. Y la característica de esta biblioteca es que era enorme, con miles y miles y miles de ejemplares, libros, documentos, papiros. Es más, se cree que algunos papiros, como los egipcios, estaban guardados aquí en esta biblioteca. Era inmensa. Pero después del accidente que ocurrió, en el cual hubo un incendio, se perdió gran parte de ese material. Se hizo una reestructuración de esa biblioteca, pero ya no es lo mismo y pues ya no está abierta al público. Entonces se perdió una gran cantidad de historia y de ciencia que estaba guardada en esos libros y papiros guardados ahí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es Herófilo y Erasístrato. Estos dos personajes lograron que la medicina sufriera una evolución muy importante. Perdió su carácter de artesanía y se volvió ciencia. ¿Por qué? Porque mediante la disección de cadáveres pudieron comprobar lo que se decía. En culturas anteriores vimos que todos los filósofos o los médicos pensaban que el corazón era así, creían que pasaba aire por las venas, creían que el corazón latía por tal cosa, pero no había algún fundamento científico que avalara tal suposición. En la época de Herófilo y Erasístrato se logró comprobar que el corazón era así porque lo vieron, que pasaba sangre por las arterias porque pudieron tocar las arterias, es decir, todo se volvió más científico porque lograron comprobarlo. Vamos a iniciar con Herófilo. Él fue el fundador de la anatomía principalmente de tipo comparada. Vivió del 335 al 280 a.C. Fue el discípulo más ilustre de Praxágoras y de Crisipo. También fue médico de Ptolomeo I, es decir, si recuerda la diapositiva anterior, la escuela de Ptolomeo fue la principal, donde iban todos aquellos que tenían la capacidad para poder estudiar la medicina. Herófilo se centró en lo que es la anatomía del cerebro y logró describir con detalles el cerebro, cómo estaba conformado, sus meninges, sus ventrículos, sus hemisferios, la irrigación, todo completamente acerca del cerebro, él lo describió con detalles específicos. También mencionó que los nervios son portadores o transmisores ya sea de impulsos motores o de impresiones sensitivas, lo cual no estaba tan alejado de la realidad en que los nervios transmitían un tipo de corriente eléctrica para poder llevar el estímulo hacia el músculo o hacia un órgano o hacia otro nervio específicamente. También demostró que las paredes y las arterias son más gruesas que las de las venas y diferenció el cerebro de lo que es el cerebelo. Aquí él mencionaba que habían 4 esencias principales en el organismo, así como para la cultura china existían 5 órganos esenciales en el cual destacaba el corazón. Para los de Alejandría habían 4 esencias en el cuerpo. La primera era la nutritiva, que se basaba en el hígado.
la calorífica, que tenía que ver con el corazón, y obviamente era porque el corazón es como una bomba, produce calor, energía, tiene automatismo, y de ahí lo derivó en que por eso se provocaba calor en el cuerpo. La pensadora la relacionó con el cerebro y tiene mucha relación porque en el cerebro se llevan a cabo todos los procedimientos cognitivos de desarrollo, de aprendizaje, habilidades, destrezas, conocimiento, todo está en el cerebro. Y lo sensitivo de los nervios. Entonces él clasificó muy bien los órganos con sus funciones principales. Nutritiva en el hígado, porque recordemos que el hígado es el principal órgano para metabolizar ciertas sustancias y también desintoxicar al cuerpo. Es el primer gran limpiador de todo lo que comemos y además sintetiza hormonas principales, además también de la bilis. Erófilo. Ahora vamos a hablar de Erófilo. Bueno, él describió el ojo por primera vez, logró hacer la disección de ojo y estudió la anatomía de todo lo que era el ojo por completo, del globo ocular y de todas las cubiertas que tiene el ojo. También gracias a eso, a que conocía la anatomía perfectamente, logró operar cataratas. Escribió un tratado sobre cardiología donde se relacionaba, o más bien donde mencionaba lo que es la paralización del corazón. O sea, que lo conoció como muerte súbita. Es decir, desde esos tiempos ya conocían lo que era el infarto agudo del miocardio, pero simplemente ellos no le daban el nombre de infarto, sino parada cardíaca. Hoy en día se estudió que la parada cardíaca, una de las causas, pues puede ser el infarto, pero es multifactorial. Hay 10 causas principales que podrían provocar la parada del corazón, pero lo que él detectó nada más en su tratado de cardiología es simplemente qué pasa cuando el corazón se para y qué va a provocar, obviamente la muerte, pero cuáles son las fases en las cuales se va a ir desarrollando esa parada cardíaca. También señaló las características del pulso de la muerte, que estaba relacionado con la parada cardíaca. Él mencionaba que cuando se paraba el corazón, automáticamente tampoco ya no había pulso en el cuerpo, lo que es realmente cierto. Describió también el hueso yoides, la glándula parótida, las glándulas submaxilares, las vesículas seminales, la glándula prostática, las trompas de falopio, los epididídimos y ligamentos y tendones. Y lo importante aquí también es que a él se le atribuye el nombre de duodeno. Recordemos que el duodeno pues es la primera porción del intestino delgado, pero su nombre de duodeno significa 12 dedos y él se lo dio. Aquí tenemos la imagen del ojo en relación a que pues estudió la anatomía comparada del ojo, y en esta época de lo que fue Alejandría hubo una particularidad. A las mujeres no se les permitía estudiar medicina porque obviamente estaba contra los principios de la cultura de Alejandría, pero habían mujeres que tenían la inquietud de hacerlo, pero no se les permitía, era una carrera únicamente para hombres. Sin embargo, apareció un personaje aquí que se llama Agnódice. Esta mujer estudió medicina. Fue la primera mujer en ejercer la medicina y abolir la ley que prohibía ejercer a las mujeres. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues ella se vistió de hombre para poder entrar a la escuela, llegar a las clases, e incluso se dice que logró ser alumna de Erófilo y de Erasístrato. Adquirió grandes conocimientos y fue muy buena en las clases, pero un día la descubrieron que era mujer y pues obviamente ya no le permitieron estudiar, además de que estuvo en custodia porque pues era un delito estudiar medicina en ese tiempo si eras mujer. Se fueron a juicio y ella logró abolir esa ley, logró convencer al jurado de que también las mujeres podrían estudiar medicina porque pues tenía gran conocimiento, era buena alumna, y entonces pues también recibió la valoración porque el ser alumno de Erófilo y Erasístrato en esos tiempos pues no era de cualquiera. Entonces gracias a ella las mujeres pudieron estudiar medicina en el futuro. Ok, siguiendo con Erasístrato, el anterior era de Erófilo. Tenemos que nació en el 310 y murió hasta el año 250 a.C. Él prácticamente desarrolló autopsias en humanos y en animales, pero se caracterizó su estudio porque más lo estudió en humanos. Explicó que de una arteria seccionada salía sangre y no aire, como en las culturas anteriores que mencionaban que había aire en las arterias. Él mencionó y comprobó que no había aire, había sangre, y que las arterias se unían de una en una para lograr grandes trayectos
de arterias, lo cual lo nombró como anastomosis, el término que actualmente utilizamos para unir las arterias o las venas. En el caso de las hemorragias se aplicaba vendajes en los miembros inferiores, ya utilizaba la técnica del torniquete. Fue el fundador de la fisiología y de la anatomía comparada también, pero más de la fisiología. A diferencia de Herófilo, que se le conoció más por ser el fundador de la anatomía. Si vemos, él se fundó más en la anatomía, estudiaba más anatomía. Erasístrato fue más de la fisiología. Consideró al corazón como una bomba, y aquí recalcamos de que fue el padre de la fisiología o el fundador, porque mientras el otro hablaba acerca de las características del corazón en su estructura, él ya lo determinó como una bomba, es decir, se encargaba de su funcionamiento, de sus ventrículos, la mitad que controlaba las presiones y la mitad que controlaba el llenado o el gasto, el volumen. Y también diferenció entre lo que era un nervio sensitivo y lo que era un nervio motor. Consideró a la plétora como causa de las enfermedades. Si recordamos, la plétora es la ingurgitación yugular. En algunas patologías está relacionada con los antecedentes de trombos o de placas ateromatosas por el incremento de dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos. Entonces, él descubrió que ese engrosamiento de las arterias tenía que ver con el aumento del colesterol y que provocaba que las arterias aumentaran de tamaño y se llenaran, que era la ingurgitación yugular. Hoy en día no está tan relacionado con los problemas de colesterol, sino con otros problemas como taponamiento cardíaco, por ejemplo, o problemas pulmonares, o problemas de llenado. Es diferente, pero él descubrió y le dio el término de plétora. Y bueno, en relación a lo que es el dogmatismo, tenemos que la anatomía se convirtió en un campo importante de estudio gracias a la disección de los cuerpos. La disección se inició en Alejandría en el siglo III a.C. y continuó hasta el siglo II de la era cristiana. Gracias a estos dos personajes, Herófilo y Erasístrato, que fueron los primeros en realizar disección en los cuerpos humanos. Ellos fueron como los fundadores de la disección en los cuerpos humanos. Y tenemos también que además de la escuela de Ptolomeo, también surgió otro tipo de escuela que fue la empírica. Esta estaba fundada por Filino de Cos, que fue discípulo precisamente de Herófilo, y más adelante se continuaron esas enseñanzas por Serapión de Alejandría y Glaucias de Tarento. Ellos formaron lo que fue la escuela de Tarento. La escuela empírica realizó notables progresos en la técnica de vendajes, reducción de luxaciones, operaciones de hernias, cataratas y en los cálculos vesicales. Y aquí podemos ver el escrito que también se hizo acerca de lo que es la escuela de Tarento, que lo escribió Heráclides. Entonces tenían que ver con procedimientos más bien como de vendajes, cómo estabilizar una luxación, y describía algunas técnicas quirúrgicas de la hernia, las cataratas y de los cálculos vesicales basados en lo que había descrito Herófilo y Erasístrato en sus anotaciones. Y bueno, hasta aquí es todo de lo que es la cultura de Alejandría.